Hola, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios, que ya llevamos 6 semanas estudiándola, ¿verdad? Porque es una carta muy importante para entender nuestra vida cristiana, entender lo que es la iglesia y la parte que nos toca en ella. La semana pasada vimos los primeros 10 versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo nos presenta un cuadro panorámico de lo que es nuestra experiencia cristiana, nuestra vida cristiana, desde el terrible pasado del cual nos ha librado el Señor, yendo al glorioso futuro que nos espera, pero aterrizando en el bendito, en el bendecido presente, en el cual hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, y donde estamos siendo recreados a la imagen de nuestro Señor. Pero en todo momento está hablando de nuestras vidas en forma personal, individual, como individuos que hemos sido objetos de la gracia y del amor de Dios. Pero ahora, continuando desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 2, el apóstol Pablo cambia el enfoque. Ya no habla de nuestras vidas en forma individual, sino de la iglesia como un todo, en forma corporativa, y nosotros sí como parte de esa iglesia. Y aunque sin duda Dios nos ama individual y personalmente, también tiene un amor y un interés muy especial en la iglesia, en forma colectiva, en forma corporativa, de la cual el apóstol Pablo dice que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ninguno de nosotros es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es la iglesia en su conjunto que es el Cristo en la tierra. Este enfoque corporativo es especialmente pertinente e importante ante las consecuencias de la pandemia y las restricciones que ya llevan afectando nuestras vidas por más de 20 meses. Pero en forma muy especial han afectado y están afectando a la iglesia por la imposibilidad de congregarnos como miembros de ella. Y es que congregarse no es algo que depende de nuestras preferencias o gustos. Desde que nos convertimos, hemos sido incorporados, hemos sido introducidos en la iglesia del Señor. Es lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese bautizados en un cuerpo quiere decir introducidos, sumergidos, introducidos dentro de el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces, en la vida de la iglesia, en la convivencia, en la interacción dentro de la iglesia, es que el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Se ejercita nuestra fe, se ejercita nuestro amor, se ejercita nuestra comprensión y compasión, la paciencia también y la bondad. Y muchas otras cosas, virtudes, cualidades que un cristiano debe tener como imagen y semejanza de Dios. Por eso la frase los unos a los otros aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Y por eso el mandato que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, cuando dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, noten ustedes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una exhortación de la palabra de Dios a no dejar de congregarnos. Y esa palabra, como algunos tienen por costumbre, tiene un dejo de amonestación, de crítica, ¿verdad? Porque no debe ser así. Debemos congregarnos. Han sido 20 meses sin poder cumplir con este mandato de la palabra de Dios. No hemos podido congregarnos para alabar y adorar juntos, de experimentar la comunión, el compañerismo, la amistad y compartir experiencias los unos con los otros. Y el peligro está en que nos hayamos acostumbrado a la comodidad en la sala de nuestra casa, ¿verdad? A ver el culto transmitido por
YouTube o en la televisión, en la computadora, en el laptop o en el celular. O lo peor, que algunos hayan visto su fe enfriarse, debilitarse, como una brasa de carbón cuando se separa del resto, también comienza a apagarse. Este tiempo no ha sido definitivamente positivo para la vida de la Iglesia del Señor, pero ya hoy día se han levantado las restricciones. Ahora ya podemos congregarnos. Y es mi oración que el pasaje que vamos a estudiar hoy sirva para romper con la inercia de estos 20 meses y volvamos a experimentar la emoción de congregarnos, celebrar juntos a Dios, disfrutar de la administración de los unos a los otros, que todos necesitamos para nuestra edificación, hasta que todos lleguemos, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Nuestro texto de estudio será hoy día los versículos 11 al 22 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. En estos 12 versículos encontramos una hermosa sucesión, una progresión de conceptos o figuras que describen a la Iglesia del Señor. No una progresión en el tiempo, cronológica, sino una progresión en privilegio, en honor de la Iglesia ante los ojos de Dios, y que nos deben llenar de gratitud y motivarnos a vivir plenamente en la vida de Iglesia, con los dones y talentos que Dios nos haya dado. Entonces, vamos sin más a nuestro primer punto, que le he llamado de enemigos a familia de Dios. De enemigos a familia de Dios. Está en los versículos 11 al 19 del capítulo 2, que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un tremendo pasaje de la palabra del Señor. Así como Pablo comenzó el capítulo 2, recordándonos nuestro terrible pasado, en lo personal, muertos en delitos y pecados, muñecos de Satanás, desobedientes y bajo la ira de Dios por naturaleza, ahora nos recuerda nuestro terrible pasado con relación al pueblo de Dios, en nuestra relación con el pueblo de Dios. Por ejemplo, el versículo 11 dice que somos llamados despectivamente incircuncisos por los judíos, los que tenían la circuncisión como señal en su cuerpo de pertenecer al pueblo de Dios. El versículo 12 nos dice que muy lejos de ser ciudadanos de ese pueblo y por lo tanto éramos sin esperanza y sin el verdadero Dios. Versículo 15, que estábamos enemistados con el pueblo de Dios. Ahora, recordemos que todo el mundo estaba y está bajo el juicio de Dios. Y la posibilidad de perdón y redención nació del pacto que Dios hace con Abraham hace tantos años ya. Cuando le dijo, en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18. Y de la nación que nace de Abraham vino Jesús, el Redentor, el Salvador. Por lo tanto, la conclusión es que la esperanza de todo ser humano descansa en su relación con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, por medio de Jesucristo, descendiente de Abraham. Y sin embargo, nosotros éramos, dice la palabra, enemigos de ese pueblo. Y es verdad, era verdad.
Es lo que vemos en la historia. Los grandes imperios del mundo, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, en la antigüedad. Cuando estos imperios desaparecieron, el antisemitismo crónico, franco y violento como el antisemitismo islámico, o el de Hitler, o el de Stalin, o el del Vaticano en la Edad Media, o el antisemitismo o antijudaísmo disimulado de gran parte del mundo occidental hasta el día de hoy. Pero viene el gran pero de los versículos 13 y 14, cuando dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este es el primer gran milagro de Dios. De estar lejos nosotros de la ciudadanía del pueblo de Dios, de estar separados por un muro tremendo de perjuicios y diferencias, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El muro ha sido derribado por Cristo. Ahora todos somos ciudadanos del pueblo de Dios. Conciudadanos de los santos, dice, ciudadanos del pueblo de Dios. El segundo gran milagro, versículos 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De ser enemigos, ahora somos reconciliados. Las enemistades han sido matadas por la cruz. No hay lugar para ningún anti, ni de los judíos contra los gentiles, ni de los gentiles contra los judíos. Porque en Cristo todos somos nuevas criaturas, judíos y gentiles somos ahora la iglesia por la fe en Cristo. Es el segundo gran milagro. Y el tercer milagro, versículos 18 y 19. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Tanto judíos como gentiles tenemos entrada a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a la santidad de Dios, porque el mismo espíritu que está en ellos, en los descendientes de Abraham, que han creído en Jesús, ese mismo espíritu está en nosotros los gentiles, que también hemos creído en Él. Y por tanto, ambos somos miembros de la familia de Dios. Qué tremendo que es esto. Hermanos, nunca perdamos de vista la tremenda obra de redención que Dios ha hecho en nuestras vidas. De ser enemigos de Dios, condenados a una eternidad sin Dios, sin esperanza, lejos de Dios, sin poder gozar, disfrutar de la mínima bendición de parte de Dios. De esa situación terrible, condenada y para siempre, hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos y ahora somos familia, hemos sido elevados al honor, al privilegio, a la honra de ser familia de Dios, hermanos de Cristo. Esto, hermanos, nunca dejemos de asombrarnos del amor de Dios, de la grandeza, de la gracia de Dios, solamente por ese hecho. Ahora somos familia de Dios y ya no hay pueblo escogido y otro relegado por Dios. Todos somos un solo pueblo, por tanto, conciudadanos. Y todos somos hijos de Dios y por tanto, hermanos. Somos familia de Dios por medio de Jesucristo. Y avanzamos entonces a nuestro segundo punto. Así como de enemigos hemos sido hechos familia de Dios, también ahora Pablo, en los versículos que siguen, va a cambiar la figura y va a presentarnos un edificio como figura también de lo que es la iglesia. Pero de un edificio vamos a ver que somos llevados a ser templo santo del Señor. Versículos 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y como un edificio que va creciendo, como en cualquier construcción, se tiene que comenzar por los cimientos, ¿verdad? Los cimientos, la base, el fundamento de la iglesia no puede ser otro que el Cristo revelado por los apóstoles y profetas. Por eso habla que el fundamento son los apóstoles y profetas, ¿no? Y la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Ahora notemos que dice apóstoles y profetas. Y al decir apóstoles y profetas se está refiriendo a aquellos hombres de Dios que fueron encargados de legarnos, dejarnos los escritos sagrados inspirados por el Espíritu Santo en lo que se ha llamado o se llama el Nuevo Testamento. Sin duda los apóstoles eran al mismo tiempo profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero es en su función apostólica y profética que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, para dejar escritas las grandes verdades de Dios como fundamento de la iglesia. Y no puede haber otro fundamento entonces de la iglesia que la palabra de Dios revelada por esos apóstoles y profetas. Hoy se levantan muchas voces queriendo cambiar los fundamentos de la iglesia para adecuarla al mundo posmoderno en el cual vivimos. Pero, ¿qué dice el Señor a esto? 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y todas las doctrinas que son fundamentos de la iglesia convergen en Cristo, la principal piedra del ángulo, como la denomina el Espíritu Santo en esta carta. O también piedra angular, que era la piedra más importante colocada estratégicamente en las edificaciones antiguas, porque recibían el peso, la fuerza de todos los arcos y los muros de esa edificación. Pero Pablo no se queda con el edificio, sino que ese edificio va creciendo, dice él, para ser un templo santo en el Señor. El mayor honor de la iglesia es el ser templo de Dios, ¿verdad? El lugar de encuentro entre Dios y el ser humano, entre Dios y su pueblo. El lugar donde el pueblo adoraba a su Dios y el Dios le hablaba al pueblo por medio del sacerdote. Es la presencia de Dios lo que da dignidad y sentido a la iglesia. Cuando la iglesia se congrega, es un culto a Dios. No es una reunión cualquiera, aunque se le quiera llamar así. Es un culto porque se congrega ante la presencia de Dios. ¿Cómo se ha perdido el sentido de la gloriosa presencia de Dios en los cultos? Cuando comparamos las reuniones de algunas iglesias posmodernas con lo que dice Habacuc, por ejemplo, en Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así es la presencia de Dios. Eso merece la presencia de Dios. Es una presencia enorme, gloriosa, solemne, de un Dios tres veces santo, que es el creador de cielos y tierra. Entonces, no se puede rebajar ese culto a una reunión cualquiera o a un espectáculo. Yo creo que es una forma de ofender a Dios inclusive. Por esa presencia que encontramos esta solemne sentencia contra el que se atreva a dañar a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia, el conjunto, sois templo de Dios, es un templo santo y por lo tanto merece todo el respeto. Una vez me digo esto, cómo se ido perdiendo el sentido de la gloriosa dignidad de la iglesia como templo de Dios, como templo santo de Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Vamos a nuestro tercer punto. Porque al llegar al último versículo, el versículo 22, en el cual el apóstol Pablo cierra esta progresión, esta sucesión de figuras para expresar la dignidad
describir el privilegio y el honor que Dios ha concedido a la iglesia y a cada uno de nosotros, de estar separados y alejados del pueblo de Dios, ahora somos cercanos y conciudadanos. De ser enemigos, ahora somos reconciliados, miembros de la familia de Dios. De extranjeros y advenedizos, ahora somos iglesia de Jesucristo. De un simple edificio, ahora somos templo de Dios. Y de aquí avanza el apóstol Pablo al último punto de su argumento en el versículo 22. Pero leamos del 21 y 22. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí añade, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, por su trasfondo judío, Pablo tiene en mente el templo, que era el lugar donde el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios en favor del pueblo. Y Dios descendía en la nube de su gloria para hablar al pueblo. Pero no era la morada, no era la habitación permanente de Dios. Él venía y se iba, venía y se iba. Como lo dijo el mismo Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Un templo, por lujoso que sea, por hermoso que sea, por extraordinario que sea, no es la habitación de Dios, no es morada de Dios. La iglesia sí es ese templo de Dios, no hecho por manos humanas. La iglesia sí es el lugar de encuentro, de adoración del pueblo a su Dios, de enseñanza, exhortación y consuelo de Dios a su pueblo, pero también es morada, habitación de Dios. Ahora notemos que el edificio va creciendo bien coordinado para ser un templo santo en el Señor. Es decir, con todos sus elementos, trabajando coordinadamente, tal como en un edificio, cada muro, cada columna, cada viga, cada puerta, cada ventana, cada pieza tiene que estar en su lugar, cumpliendo su función, contribuyendo a la estabilidad, a la belleza y a la función de ese edificio. Así también la iglesia va creciendo con el concurso de cada uno de sus miembros, haciendo la labor para la cual ha sido equipado por el Señor. Pero la palabra de Dios añade, vosotros también sois juntamente edificados, vosotros también sois juntamente edificados. Es decir, el templo va creciendo, la iglesia va creciendo como templo santo del Señor, pero al mismo tiempo, nosotros, cada miembro, somos edificados como morada de Dios. O sea que mientras cada uno de nosotros, como parte del edificio, contribuimos a que la iglesia crezca como templo de Dios, la iglesia nos va edificando para ser morada de Dios. Es un mutuo ministrarse, es un mutuo contribuir al crecimiento del otro. Qué tremendo que es esto. Porque esta gran verdad revelada por el Espíritu Santo nos está diciendo que ningún verdadero creyente, conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, puede decir que no necesita la iglesia y la iglesia no puede decir que no necesita a ese miembro. La iglesia no puede crecer como templo santo de Dios sin el concurso, sin el aporte de todos sus miembros y cada uno de sus miembros, en su gran diversidad. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, ancianos, hasta los viejos, ¿verdad? Todos son necesarios. Ningún miembro puede ser edificado para morada de Dios sin el ministerio integral de la iglesia. Pero la iglesia no puede crecer sin el aporte de todos sus miembros. Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21, y luego 26 y 27. Comparando la iglesia con un cuerpo, el cuerpo humano. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos sus miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
en particular. Así, hay una integración, hay una unidad orgánica dentro de la iglesia que no se puede romper, que ningún miembro puede actuar solo, aislado del cuerpo, porque se muere, no sirve para nada. Una mano fuera del cuerpo no sirve para nada, una oreja fuera del cuerpo no sirve para nada, simplemente se va a podrir. Y esto, esa unidad, esa coordinación, ese necesitarse unos a otros y ministrarse unos a otros, contribuir unos a otros, no puede suceder si cada uno intenta hacer vida de iglesia y edificarse desde su casa o en su casa vía internet. Estuvo bien como emergencia en tiempo de la pandemia y ante la imposibilidad de congregarnos, pero levantada la restricción, recuperemos, hermanos, el gozo de ser pueblo, familia, iglesia, templo y morada de Dios. Y para eso tenemos que congregarnos. Concluyendo entonces, porque el tiempo nos ha ganado, concluyendo, en Cristo ya no hay diferencia de ninguna clase, ni entre judíos y gentiles, ni entre clases sociales, económicas, raza, nada por el estilo. Todos somos pueblo y familia de Dios, templo y morada de Dios por la fe en Cristo. Nadie puede decir que no necesita la iglesia, que le basta su fe y su Biblia y que con eso ya está bien con Dios. Ahora ya se han reiniciado los cultos presenciales. No tenemos excusa para no congregarnos como templo de Dios para honrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, y gozarnos como familia de Dios. ¿Cómo nos gozamos como familia, verdad? Cuando nos hemos dejado de ver durante un tiempo, porque los hijos han crecido, se han casado, cada uno vive en su hogar, algunos están muy lejos, pero cuando se reúne la familia, qué gozo, qué alegría, ¿verdad? Igual sucede con la iglesia del Señor. Tiene que haber ese mismo gozo, esa alegría de reunirnos como familia de Dios y reunirnos con Dios, el jefe de la familia, ¿verdad? Reunirnos con Él. Qué hermoso que es eso. No desperdiciemos estas oportunidades que tenemos. Así que, hermanos, nos vemos en la iglesia tan pronto se pueda, ¿verdad? Y aquí hemos terminado entonces el estudio de este capítulo 2 de la Carta a los Efesios, y será entonces hasta la próxima semana donde continuaremos con esa preciosa carta e importante carta de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dios la bendiga. Hasta la próxima semana entonces. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.